¿Y si las historias más sencillas pudieran contener las mayores verdades sobre la vida y la eternidad? Esto es precisamente lo que Jesús logró a través de sus parábolas, historias que parecen sencillas pero que encierran profundos significados. Estos relatos siguen intrigando e inspirando, invitándonos a reflexionar profundamente sobre la naturaleza del reino de Dios y nuestro lugar en él. Las parábolas eran algo más que meras narraciones, eran un método de enseñanza deliberado. Jesús utilizó escenarios familiares, plantar semillas, organizar banquetes o cuidar ovejas para comunicar las vastas y transformadoras realidades del reino de Dios. Por ejemplo, en la parábola de la semilla de mostaza, describió cómo algo tan pequeño como una semilla podía convertirse en un gran árbol, simbolizando cómo el reino comienza humildemente pero se expande hasta convertirse en algo monumental. Esto no solo resonó en su audiencia, sino que también les dejó lecciones que podían llevar a sus vidas cotidianas. Un aspecto fascinante de las parábolas de Jesús es su naturaleza estratificada. A primera vista son sencillas y fáciles de entender, pero bajo ellas subyace una profunda verdad espiritual. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano no se limita a ayudar a un desconocido, sino que desafía las normas sociales y redefine lo que significa amar al prójimo. Esta profundidad obliga a los oyentes a ir más allá de la comprensión casual y a reflexionar sobre sus valores y acciones. El uso que Jesús hacía de las parábolas también tenía una finalidad específica: revelar verdades divinas a quienes estaban dispuestos a recibirlas y ocultárselas a quienes no estaban dispuestos a creer. En Mateo 13:13 Jesús explica: «Por eso les hablo en parábolas. Aunque ven, no ven, y aunque oyen, no oyen ni entienden». Los relatos requerían no solo oídos, sino corazones dispuestos a comprender. A través de estas vívidas ilustraciones, Jesús invitó a su audiencia a reimaginar su comprensión de Dios y de su reino, desafiando las suposiciones e inspirando la transformación. Cada parábola se convertía en una ventana a la realidad divina, conectando lo eterno con lo cotidiano. Para apreciar plenamente la profundidad de las parábolas de Jesús, es crucial comprender el entorno cultural e histórico en el que fueron compartidas. La sociedad de la Judea del siglo I era una mezcla de tradiciones agrarias, costumbres religiosas e influencia romana. La mayoría de los oyentes de Jesús estaban familiarizados con la agricultura, el comercio y la dinámica social de su época, lo que hacía que sus relatos resultaran cercanos e impactantes. Por ejemplo, la parábola de la oveja perdida habría calado hondo en un público en el que el pastoreo era un medio de vida habitual. Un pastor que abandona 99 ovejas para encontrar una puede parecer imprudente hoy en día, pero en aquel contexto, ponía de relieve el inmenso valor de cada oveja. Del mismo modo, las imágenes de semillas, viñedos y cosechas, que aparecen con frecuencia en las enseñanzas de Jesús, se inspiraban directamente en la vida cotidiana de sus oyentes. De este modo, el mensaje de Jesús se basaba en la realidad de sus oyentes, al tiempo que apuntaba a verdades espirituales. El clima religioso también desempeñó un papel importante en la configuración del significado de las parábolas. Los fariseos, los saduceos y otros grupos ejercían una gran influencia, y a menudo hacían hincapié en el estricto cumplimiento de la ley. Las historias de Jesús a menudo desafiaban sus interpretaciones, ofreciendo una visión del reino de Dios que priorizaba la misericordia, la humildad y la inclusión sobre el ritual y la exclusividad. Por ejemplo, la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos contrastaba la justicia propia con el arrepentimiento genuino, un tema que habría provocado fuertes reacciones entre sus contemporáneos. Además, la ocupación romana creó un telón de fondo de tensión social y desigualdad. Muchas parábolas, como la de los obreros de la viña, abordaban sutilmente cuestiones como la justicia, la generosidad y la soberanía de Dios en un mundo empañado por la injusticia humana. Comprender las capas históricas y culturales de las parábolas enriquece su significado, revelando cómo Jesús utilizó lo familiar para desafiar, consolar e inspirar. Sus palabras trascendieron el tiempo, abordando tanto preocupaciones inmediatas como verdades eternas. Entre los muchos temas explorados por Jesús, las parábolas de la invitación destacan como poderosas expresiones del deseo de Dios de acoger a todos en su reino. Estos relatos ilustran no solo la naturaleza abierta de esta llamada, sino también las respuestas que suscita, que van desde la aceptación entusiasta hasta el rechazo rotundo. Un ejemplo destacado es la parábola del sembrador, en la que un agricultor esparce semillas en diferentes tipos de suelo. Los distintos resultados: semillas devoradas por los pájaros, marchitas en suelo pedregoso,
ahogadas por las espinas o floreciendo en tierra fértil, reflejan las diversas maneras en que las personas responden al mensaje de Dios. Esta narración subraya que, aunque la invitación se extiende universalmente, su recepción depende de la disposición y apertura del corazón de cada persona. Del mismo modo, la parábola del gran banquete revela la generosidad e inclusividad del reino de Dios. En esta historia, un anfitrión invita a los invitados a un gran banquete, pero muchos ponen excusas y declinan la invitación. En respuesta, el anfitrión envía a sus sirvientes a reunir a los pobres, los lisiados y los marginados, llenando la sala del banquete con los que a menudo se pasan por alto. Esta sorprendente imagen transmite un reino que acoge lo inesperado y rompe las jerarquías sociales. Estas parábolas ponen de relieve tanto el privilegio como la responsabilidad de escuchar la llamada de Dios. El mensaje es claro: la invitación no está limitada por el estatus, la procedencia o el mérito. Sin embargo, la aceptación requiere acción. La voluntad de dar prioridad al reino por encima de las distracciones o vacilaciones personales. Al ilustrar la invitación a través de situaciones reales, Jesús reveló que el corazón de Dios es generoso y persistente. Estas historias desafiaron a los oyentes a reflexionar sobre su propia disposición a abrazar el reino, no como un concepto distante, sino como una realidad transformadora disponible para aquellos que eligen recibirlo. Las parábolas de Jesús a menudo destacaban la naturaleza inclusiva del reino de Dios, derribando las barreras que separaban a las personas en función de su estatus, etnia o percepción de la justicia. Estos relatos desafiaban las normas culturales de su tiempo y revelaban una visión radical de la hospitalidad y la gracia divinas. La parábola de los obreros de la viña describe a un terrateniente que contrata obreros durante todo el día y al final les paga a todos el mismo salario, independientemente del tiempo que hayan trabajado. Esta historia trastornó las ideas tradicionales de justicia, subrayando que la generosidad de Dios trasciende las nociones humanas de mérito o derecho. Subraya la idea de que la entrada en el reino no se gana, sino que se concede por gracia divina. Otro ejemplo sorprendente es la parábola del banquete, en la que los invitados iniciales se niegan a asistir. En respuesta, el anfitrión abre las puertas a cualquiera que quiera venir, incluidos los que la sociedad considera extraños. Esta poderosa imagen ilustra un reino que valora la apertura, atrayendo a los que a menudo son ignorados o marginados. Jesús también abordó los prejuicios de su audiencia con parábolas como la del buen samaritano. En esta historia, un samaritano, un grupo despreciado por muchos en Judea, se convierte en el héroe al mostrar compasión por un hombre herido, mientras los líderes religiosos pasan de largo. Esto desafió prejuicios profundamente arraigados y amplió la definición del amor al prójimo para incluir incluso a los enemigos percibidos. Estas parábolas no eran meras enseñanzas, sino desafíos transformadores. Exigían un cambio activo de actitudes y relaciones. En el reino de Dios se desmantelan los muros que separan a las personas y todos son acogidos como iguales. A través de estos relatos, Jesús transmitió que la aceptación divina no conoce fronteras, instando a sus oyentes a abrazar un espíritu similar de inclusión y a extender la gracia de Dios libremente a los demás, independientemente de las diferencias o distinciones. En el centro de las enseñanzas de Jesús están las parábolas que ponen de relieve la misericordia y el perdón, presentándolos como los fundamentos del reino de Dios. Estas historias revelan la profundidad de la compasión divina y el llamamiento a la humanidad para que extienda la misma gracia a los demás. La parábola del hijo pródigo ilustra vívidamente este principio. Un hijo despilfarra su herencia en una vida imprudente y, desamparado, decide volver a casa. En lugar de reproches, el padre le recibe con los brazos abiertos y celebra su regreso con una fiesta. Esta notable imagen muestra la ilimitada misericordia de Dios, que se alegra del arrepentimiento incluso de quien se ha desviado. También desafía a los oyentes a emular el ejemplo de perdón sin reservas del Padre. Otra narración profunda es la parábola del siervo despiadado. En ella, un siervo al que se le ha perdonado una enorme deuda se niega a mostrar clemencia con otro siervo que le debe una cantidad mucho menor. Este marcado contraste pone de relieve la hipocresía de recibir misericordia y no mostrarla. Jesús utiliza esta historia para subrayar la importancia de perdonar a los demás como reflejo del perdón recibido de Dios. Estas parábolas también hablan de la naturaleza relacional del reino. Nos recuerdan que el perdón no es una mera obligación, sino un acto transformador que restaura las relaciones rotas y refleja el carácter de Dios. La negativa a perdonar, como se retrata en estas historias, conduce a la desconexión espiritual y comunitaria,
mientras que la misericordia trae sanación y unidad. A través de estas enseñanzas, Jesús subraya que la misericordia no está reservada a los merecedores, sino que fluye libremente de un corazón alineado con la voluntad de Dios. Las parábolas llaman a cada individuo a encarnar esta compasión, haciendo del perdón una parte activa y central de la vida, reflejo de la gracia divina en el núcleo del reino de los cielos. Las parábolas de Jesús transmitían con frecuencia temas de justicia y responsabilidad, revelando las exigencias éticas del reino de Dios. Estas narraciones no solo cuestionaban las desigualdades sociales, sino que también exigían integridad personal y el compromiso de vivir de acuerdo con los principios divinos. La parábola del buen samaritano ofrece una poderosa lección de justicia a través de la acción. En esta historia, un hombre golpeado y dado por muerto es ignorado por un sacerdote y un levita, figuras de las que se espera que defiendan las normas morales y religiosas. En cambio, es un samaritano, una figura despreciada por muchos en la cultura de la época, quien le presta ayuda. Este relato critica la religiosidad superficial y demuestra que la verdadera justicia implica una acción compasiva que trasciende las fronteras sociales y los prejuicios. Otro ejemplo sorprendente es la parábola del rico y Lázaro. En ella, un hombre rico vive en el lujo mientras un pobre mendigo llamado Lázaro sufre ante su puerta. Tras la muerte, sus fortunas se invierten. Lázaro encuentra consuelo en el seno de Abraham, mientras que el rico se enfrenta al tormento. Esta narración ilustra con crudeza las consecuencias de desatender a los necesitados, subrayando la responsabilidad moral de cuidar a los marginados y la importancia eterna de tales decisiones. El tema de la administración también aparece en la parábola de los talentos. Un señor confía a sus siervos diversas sumas de dinero antes de partir de viaje. A su regreso elogia a los que multiplicaron lo dado, pero reprende al que escondió su talento por miedo. Esta historia subraya el principio del reino de utilizar los recursos dados por Dios con sabiduría y responsabilidad, tanto para el crecimiento personal como para el beneficio de los demás. A través de estas enseñanzas, Jesús iluminó la interacción entre justicia y responsabilidad. Las parábolas animaban a sus oyentes a actuar con equidad, mostrar compasión y administrar sus bendiciones de manera acorde con los valores de Dios, garantizando la equidad y el cuidado de todos. A partir de la urgencia de la llamada de Jesús a la vigilancia, las parábolas se adentran en un reino de verdades ocultas, envueltas en imágenes ordinarias, pero rebosantes de sabiduría divina. Su naturaleza enigmática encaja perfectamente con el reino de los cielos, una realidad presente y velada a la vez, que desafía al complaciente y recompensa al buscador diligente. Estas historias, aparentemente sencillas a primera vista, funcionan como umbrales espirituales. Obligan a los oyentes a detenerse, reflexionar y luchar con su significado. Los que no están preparados para profundizar se quedan fuera, con el entendimiento nublado por la superficie. Sin embargo, para quienes están dispuestos a profundizar, las parábolas se convierten en puertas que se abren a una visión transformadora. Tomemos, por ejemplo, la parábola de la levadura. Un acto aparentemente mundano, una mujer que esconde levadura en la harina, ilustra el poder silencioso pero imparable del reino. Esta historia refleja el crecimiento lento e imperceptible de la influencia divina en un mundo a menudo distraído por la grandeza. El mensaje, la transformación, no siempre grita y a menudo susurra. Del mismo modo, el tesoro oculto enterrado en un campo pone de relieve el valor del reino, descubierto por quienes están lo suficientemente atentos como para cavar donde otros pasan por alto. En esta historia, la urgencia se sustituye por la euforia, la alegría de desenterrar lo divino en medio de lo mundano. Este cambio de la advertencia a la revelación sirve para profundizar en el viaje del oyente, instando no solo a la vigilancia, sino también a un profundo compromiso. Sin embargo, las parábolas nunca se reducen a meras instrucciones. Se resisten a la simplificación, su ambigüedad invita a la reflexión continua. Su verdad es dinámica y se transforma a medida que uno crece espiritualmente. Cada revisión revela matices que antes pasaban desapercibidos, y sus significados se profundizan a medida que el buscador madura en la fe y la comprensión. De este modo, las parábolas actúan como espejos, reflejando el corazón del oyente. Exponen motivos, cuestionan suposiciones e iluminan el camino a seguir. En su complejidad y gracia, encarnan el reino mismo, un misterio que nos invita a acercarnos, profundizar y permanecer abiertos a su realidad, en constante expansión.
Cuando las historias de Jesús llegan a su conclusión, las parábolas nos dejan algo más que lecciones, nos dejan un estilo de vida. Su propósito no es solo inspirar pensamientos o suscitar emociones, son planos para encarnar el reino de los cielos aquí y ahora. Por su profundidad y sentido práctico, estos relatos no solo exigen comprensión, sino también acción. A través de sus relatos, Jesús pinta una visión de un mundo en el que reinan la gracia, la humildad y el amor. No se trata de ideales abstractos, sino de fuerzas transformadoras destinadas a moldear todos los aspectos de nuestras vidas. La invitación es clara: el reino no es algo que esperamos, sino algo que construimos, paso a paso, con nuestras decisiones cotidianas. Consideremos las parábolas como señales de tráfico que nos indican el camino hacia una nueva realidad. Nos guían a perdonar cuando es difícil, a amar cuando es incómodo y a confiar cuando es incierto. Al hacerlo, no solo modifican nuestra forma de ver el mundo, sino también nuestra forma de vivir en él. Este es el reino en acción. Un misterio divino que se despliega a través de los momentos ordinarios de nuestra existencia. Vivir las parábolas significa participar en sus historias. Nos convertimos en el samaritano que se detiene, en el siervo que multiplica, en el buscador que atesora. No se trata de perfección, sino de intención, de elegir el camino del amor y la misericordia, incluso cuando parece el camino más difícil. Y la belleza de este viaje nunca se recorre solo. Cuando nos adentramos en las historias, encontramos una comunidad de personas que hacen lo mismo. Juntos, reflejamos el reino en nuestras relaciones, acciones y esperanza compartida de un mundo mejor. Las parábolas nos recuerdan que esta transformación no es una tarea individual, sino una vocación colectiva. Entonces, ¿cómo podemos avanzar? Empezando poco a poco. Reflexiona sobre estas historias eternas, pero no te detengas ahí. Deja que configuren tus decisiones, tus relaciones, tu fe. Actúa con la generosidad, el perdón y la valentía que exigen. Poco a poco, llevaremos el reino al mundo que nos rodea. Y recuerda, este no es el final de la historia, es el principio de la tuya. Si estas palabras te han conmovido, da el siguiente paso. Comparte la luz, vive el mensaje y deja que las parábolas te lleven a una vida que refleje el cielo mismo. Recorramos juntos este camino. Tu viaje comienza ahora.